Vamos a continuar con nuestra serie, Sígueme. La premisa detrás de esta serie, ¿verdad?, es estudiar esto que fue precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a la gente. Esa fue la invitación, sígueme. Y hemos analizado cosas maravillosas, ¿no? Nos dimos cuenta que esa invitación se la hizo a pecadores, se la hizo a gente que no creía en Él, ¿no? Y la invitación fue a tener una relación personal con Él, no precisamente a seguir una lista de reglas, sino a relacionarse con Él al grado que eso fuera transformando sus corazones. La semana pasada analizamos cómo todas las personas que terminan o que empiezan a seguir a Jesucristo atraviesan por 4 fases. Hablamos de cómo primero empezamos recibiendo información, ¿verdad?, escuchando la palabra de Dios. Luego empieza a pedirnos que invirtamos un poquito más de tiempo saliéndonos a lo mejor de nuestra rutina un poco para acercarnos más, para recibir más información, para poder hacer preguntas si queremos hacerlas. Luego viene una fase 3 que es un poco más complicada porque empieza a pedirnos que actuemos diferente, es decir, que hagamos las cosas que hemos venido haciendo durante mucho tiempo de forma diferente, ahora que las hagamos a su manera. Y cuando hacemos eso las suficientes veces, llega un momento en que nosotros mismos lo que queremos es entregarle nuestro corazón y vivir la vida para su gloria. Y nos quedamos con esta pregunta la semana pasada, les preguntaba yo, ¿estás dispuesto a dar el siguiente paso? Bien, yo me doy cuenta cuando platico con gente uno a uno, o porque veo sus caras cuando hago esas preguntas, la cantidad de gente que la respuesta es sí, ¿no? Yo quiero dar el siguiente paso, es más, le pido a Dios que me muestre cuál es el siguiente paso porque lo quiero dar. Pero ¿sabe también de qué me doy cuenta? Que en el momento de la verdad, o sea, cuando Jesucristo verdaderamente te habla y te dice, haz esto de forma diferente, entonces nos cuesta un montón de trabajo. Hay algo que nos detiene. Hay un obstáculo que se interpone entre nosotros y dar esos pasos para seguir a Jesucristo. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente de eso. Si vieron el título del mensaje es, ¿qué nos detiene? Vamos a ver esto a profundidad. Este es uno de los conceptos más importantes que Jesucristo trató de enseñarnos a través de su palabra y que le enseñó a sus discípulos para que pudieran vivir la vida que Él esperaba que vivieran. Y el día de hoy vamos a entender perfectamente qué es eso que nos detiene y cómo Jesucristo trabaja en nosotros para eliminarlo. ¿Okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar qué nos detiene. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias porque aquí estamos una vez más, Señor, en esta hermosa familia que tú has creado, que nos permite venir a adorarte, venir a cantarte, expresar nuestro amor. Te damos gracias por eso, Señor. Y te pedimos, Señor, que en este momento tranquilices nuestros corazones, nos ayudes a recibir tu palabra, pero de manera que haya una transformación real, Señor. Que veamos esto que nos quieres enseñar y que nos ayudes a dar esos pasos que tenemos que dar para poder vivir como tú esperas que vivamos y darte la gloria que te mereces. Te pedimos tu guía, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, si leemos los evangelios, podemos darnos cuenta cómo Jesucristo llamó a sus discípulos a seguirlo, y hay varias cosas que de forma directa o indirecta ofreció para la gente que lo seguía. Sin embargo, históricamente la gente ha distorsionado muchas de las enseñanzas de Jesucristo y por eso hay mucha gente que sigue a Jesucristo pero por las razones equivocadas. Les voy a decir cosas que Jesús no dijo. Jesús nunca dijo, sígueme y te voy a hacer una mejor persona. Nunca dijo eso. ¿Sucede? O sea, ¿la gente se convierte en mejor persona? Sí sucede. Tu corazón empieza a transformarse, se parece cada vez más al de Jesucristo. Y entonces, algunas de las mejores personas que yo conozco son seguidores de Cristo. Pero esa no fue su oferta. Tampoco dijo, sígueme y entonces vas a tener todo el dinero que necesites para comprar las cosas que tú quieras y nunca te va a faltar nada. No dijo eso. ¿Sucede? Pues sí, a veces, ¿no? Hay personas a las que Dios particularmente bendice con prosperidad económica, gente que ha puesto todo a los pies de Cristo y sabe que bendecirlos a ellos significa extender el reino de Cristo a través de su prosperidad y los bendice de esa manera. Pero esa no fue su oferta. Tampoco dice, sígueme y vas a tener una vida sin dolor, sin problemas, todo va a salir bien, nadie se va a enfermar. No dice eso. Sucede que nuestra vida está menos llena de problemas porque nos volvemos un poco más sabios. Cuando seguimos su palabra, sucede. Pero esa no fue su oferta, ¿ok? Y miren, ha habido una distorsión tal con respecto a estas ofertas que es algo que quiero tocar brevemente. Vamos a analizarlo porque quiero que te quede muy clarito en la cabeza y luego continuamos con este mensaje. Fíjense, si tú te encuentras con una persona
que te diga, si tú cumples con este y este requisito, entonces en tu vida va a pasar esto y esto y esto positivo, eso no es cristianismo. Eso se llama superstición o magia. ¿No? Si tú cumples con este ritual, si tú cumples con esta oración, si tú cumples con estas cosas, entonces vas a obtener como beneficio esto. Se llama superstición y está por todos lados en nuestra sociedad. ¿Saben en dónde se ve muy clarito? En los deportes. Si se fijan en los deportistas cómo son de supersticiosos, a mí me gusta mucho el tenis, y te das cuenta cómo jugadores profesionales de tenis están jugando y ganan un punto complicadísimo, y después de terminar el punto le piden a los boleros que les traigan la misma pelota, esa, y con esa vuelven a sacar, como si fuera la pelota, la que ganó el punto. ¿No? Hay jugadores que se ponen la misma camiseta, aunque apeste, ¿no? Porque ganaron un juego que pensaban que iban a perder, se ponen la misma camiseta, o no pisan las líneas. No, caminan por la cancha sin pisar líneas porque si las piso entonces voy a perder. ¿Saben cuál es el problema con las supersticiones? Que a veces funcionan. O sea, a veces vuelven a ganar el punto con la pelota y entonces ya siempre quieren jugar con la misma pelota, pobre pelota, ¿no? O sea, termina al final toda pelona, ¿no? Pero eso es una superstición y les voy a decir cuál es el problema, que en algún momento de la historia la superstición y la religión se cruzaron, se entrelazaron y la gente empezó a predicar supersticiones. ¿No? Si tienes esta estatua en tu casa, si te cuelgas tal cosa en el cuello, si repites esta oración pero palabra por palabra, ¿no? ¿Cuántas veces han visto en el Facebook una publicación que dice, repite esta oración en voz alta y en 10 minutos vas a tener un milagro en tu vida? ¿Las han visto? ¿Cuántos han dicho la oración? Confiesen, ¿no? Por si funciona, ¿no? ¿O no? De hecho, fíjense, todos los que crecimos en la religión católica, hemos oído de estas cosas. ¿No? Tenemos incluso santos específicos para ciertas peticiones. Por ejemplo, miren, aquí tenemos a uno. Este es San Antonio. ¿Para qué le oramos a San Antonio? Para el amor, ¿no? En realidad les voy a decir, si ustedes se meten a internet y preguntan, San Antonio es el santo de las cosas perdidas. O sea, si se te pierde algo, entonces vas y le haces un rezo a San Antonio y lo encuentras. Y como también era el santo de los amores perdidos, o sea, si perdías un amor, le orabas y te lo devolvía, eso se distorsionó y hoy, pues quieres novia, lo pones de cabeza y le oras y al rato ya tienes novia, ¿no? Pero hay gente que tiene su San Antonio. ¿Y conocen este otro? Dice, aquí tenemos otro santo. Este es San José. Es el padre adoptivo de Jesucristo, que ni era san, ni era padre, ¿no? Porque era adoptivo, ¿no? Pero ¿saben para qué la gente utiliza este santo? A lo mejor esto no lo saben, pero pásanos a la siguiente, por favor. Dice, en internet venden un kit en donde te mandan una estatua de San José con instrucciones específicas. Si quieres vender tu casa y no se vende, compras este kit y entonces entierras al San José en el jardín de atrás, haces una oración y en menos de un mes se vende. 100 pesos cuesta el kit. ¿Quiénes son los únicos que se benefician de eso? Pues los que venden el kit, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que a veces funciona. Es decir, a veces sucede, así se crean las supersticiones. Imagínense que yo ahorita les dijera, a ver, todos los estudiantes que están aquí mañana, si tienen su examen final de matemáticas y no son buenos para los números, les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Se paran en la puerta de su recámara, abren la Biblia en el libro de Números, ¿no? Leen los 2 primeros capítulos en voz alta y luego estudian sus notas una vez y se les van a quedar grabadas. Si todos los alumnos que escucharan eso hacen eso, algunos van a pasar. Y entonces van a llegar la semana que viene y van a decir, sí funcionó, leí números en voz alta y pasé. Y entonces se los voy a platicar a todos y más gente lo va a escuchar y se lo va a platicar a otras personas. Algunos van a volver a pasar y al rato ya es la superstición del libro de Números para las matemáticas, ¿no? Y dice, escuchen esto clarito, por favor. Jesús no vino para ser tu mago. No vino para prometerte dinero, ni para prometerte salud, ni para prometerte nada de las cosas que nunca dijo. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que nos ofreció? ¿Qué cosas suceden cuando lo seguimos? Fíjense, vamos a aprender el día de hoy uno de los conceptos más complicados de aprender que Jesucristo está tratando de lograr que suceda en tu corazón, porque eso va a cambiar la manera en que vives la vida. Las buenas noticias es que a sus discípulos se las enseñó a través de muchas experiencias que tuvieron y les tomó mucho tiempo asimilarlo igual que nos toma a nosotros. ¿Y saben qué es muy interesante? Una vez que hablemos de esto,
se van a dar cuenta cuando lean los evangelios que está por todos lados. Lo repitió Jesucristo una y otra y otra y otra. Se van a dar cuenta, por toda la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, consistentemente están tratando de hacernos entender este mensaje. Esto es tan común que lo que me costó trabajo es decidir qué pasaje utilizar para estudiarlo, porque hay tantos. Así es que escogí un pasaje que no es ni muy conocido ni muy popular. De hecho, la mayor parte de los pastores tratan de evadir predicar este pasaje, porque cuando lo predican a los creyentes les tiemblan las rodillas, pero nosotros lo vamos a estudiar, ¿ok? Bueno, este pasaje se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, y les voy a decir el contexto antes de que empecemos a leer. Para este momento, para Mateo 10, Jesucristo ya tiene a sus 12 discípulos, los ha venido entrenando ya por cierto tiempo, ha hecho enseñanzas en frente de multitudes, miles de personas lo han escuchado, ¿verdad? Ha tenido enseñanzas privadas, etcétera, pero en este momento en particular está sentado con sus 12, ellos son los únicos que lo están escuchando, y está a punto de mandarlos a una especie como de viaje misionero. Los va a mandar a hacer un experimento para que vivan lo que Él les ha enseñado en el mundo sin Él, y luego van a regresar y le van a dar un reporte, ¿ok? Entonces imagínense que estamos en una junta de misiones, ¿no? Si alguna vez han participado en alguna de las misiones, antes de la misión hay una junta, nos reunimos, les platicamos qué vamos a hacer, qué pueden esperar allá, qué no pueden esperar, etcétera, qué tienen que llevar, qué no llevar. Bueno, esa es la junta que está teniendo Jesucristo, ¿ok? Entonces durante los primeros 15 versículos de Mateo 10, lo que está haciendo es darles instrucciones. Entonces va a decir, ok, vamos a ir a tales lugares, vamos a ir a estos pueblos, no quiero que entren a estos otros pueblos, hablen con este tipo de gente, a este otro tipo de gente no le hagan caso. Cuando lleguen a un pueblo van directo a tal lugar, si los reciben hagan estas cosas, si los rechazan hagan estas otras. No lleven ropa, no lleven dinero, ¿no? Nosotros decimos lleva ropa, lleva esto, y ahí Jesús dice, no necesitan dinero, no necesitan otra muda de ropa, ¿verdad? Esto es lo que les voy a dar ciertos poderes para que ustedes restauren la salud de algunas personas, etcétera, ¿verdad? Todo lo que van a hacer, ¿no? Lo que no se estaban esperando los discípulos es lo que está a punto de decirles. Esto les puedo asegurar que les causó un shock total cuando empezó a dar otra lista de cosas, lo que podían esperar en este viaje. Pero recuerda otra vez, Jesucristo en este momento no necesariamente te está hablando a ti, por lo menos no ahorita, porque dependiendo del llamado que tiene para cada uno, vamos a enfrentar diferentes situaciones en la vida. Hay gente que está sentada en esta sala que a lo mejor Jesucristo la llama para servir en lugares en donde van a enfrentar estas mismas cosas. Pero si tú no estás en ese momento, entonces no te está hablando a ti. Así es que cuando empiece a hablar, no salgas corriendo de la sala, ¿ok? Ese es el contexto. ¿Todos claros? ¿Ninguna duda? Ok, continuamos. Mateo 10, empezando en el versículo 16, dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Miren, nada más hasta ahí, párenle tantito, imagínense la escena. Los voy a mandar como un grupo de ovejas en medio de una manada de lobos. O sea, ¿se imaginan unas ovejitas ¿no? llenas de lobos alrededor? O sea, lo que les está diciendo es, los voy a mandar a un lugar en donde van a estar en serios problemas. Ya de entrada están diciendo, esto ya no está sonando tan bien, ¿no? Continúa, dice, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. O sea, le está diciendo, se van a tener que poner buzos, abran los ojos, sigan con humildad, pero tienen que estar al pendiente, va a haber problemas. Versículo 17, tengan cuidado con la gente, los está mandando a la gente. Dice, vayan con la gente, pero tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. ¿Oyen lo que les está diciendo? O sea, yo no sé si ustedes alguna vez han estudiado lo que significa el azote en esa época, pero la gente se moría de eso. O sea, esto no es una multa por pasarte un alto o una reprimenda de un oficial. El azote era una pena espantosa en donde te dejaban marcado de por vida. Aunque nada más te dieran 3 o 4 azotes, quedabas marcado. La siguiente vez que fueras a la playa, la gente iba a decir, este rompió la ley. Mira, ¿no? Todo marcado. Entonces, imagínense a los discípulos sentados en su junta de misiones. Imagínate tú en una junta de misiones, qué bueno, van a ir a Honduras, qué bueno, los van a arrestar, los van a agarrar a latigazos, ¿no? O sea, yo me imagino que de pronto dejaron de escribir, tomar notas, dijeron, ¿qué dijo? ¿Que nos van a azotar? Y continúa, fíjense cómo continúa el 18. Por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Aquí Jesucristo está diciéndoles lo que va a pasar en el futuro. O sea, les está aclarando el futuro. Los evangelios son la historia de Cristo. El libro de Hechos de los Apóstoles es la historia de los apóstoles. Y si lo leen se van a dar cuenta que eso es exactamente lo que pasa.
Algunos de ellos van a dar testimonio frente a reyes, otros frente a gobernadores, y les está diciendo, y van a ir a los gentiles, es decir, y no va a ser nada más aquí en Jerusalén, no nada más en Judea y en Galilea, nos vamos a ir lejos, ¿ok? Entonces, los está mandando y les está diciendo, esto es lo que va a pasar. Miren, acuérdense que si leemos la Biblia en retrospectiva, no podemos entender lo que estarían pensando. Esos discípulos que están oyendo esto, no tienen idea de lo que va a pasar en el futuro. Tú y yo leemos esto y sabemos que ellos van a ir y van a cambiar el mundo permitiéndole a Jesucristo actuar en ellos. Van a hacer cosas que todo el mundo va a recordar a través de la historia, pero ellos no saben eso. Están sentados oyendo lo que le está diciendo Jesucristo y han de haber estado temblando de miedo, porque tiene que ser por fe que tienen que ir y vivir y enfrentar estas cosas. Dice el versículo 19, pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir. ¿Se fijaron que dice cuando los arresten? No dice, pero si es que los arrestan, ¿no? O sea, Jesucristo le está diciendo, los van a arrestar. Si estar en la cárcel es una cosa fuerte hoy en día, en esa época era espantoso. Los van a arrestar. Bien, ¿saben por qué esto debe haber sido tan confuso para los discípulos en ese momento? Porque Jesucristo, cuando está diciendo estas palabras, es una de las personas más populares del lugar. Es como una superestrella que llega a un lugar y se juntan miles de personas para verlo. Toda la gente se quiere acercar a él, lo quieren tocar. Y los discípulos, pues son como, ahora sí que su séquito de seguridad que están atrás de la raya, que está trabajando el maestro, háganse para atrás, ¿no? Y entonces por asociación se vuelven famosos ellos. Ya me imagino a los discípulos, están enfrente de Jesucristo y gente acercándose a decirle, oye, dile al maestro que una notita te paso, ¿no? Un milagrito, por favor, ¿no? Dile que, ¿no? Entonces ellos, de alguna manera en ese momento dicen, ¿cómo que nos van a arrestar y nos van? Pero si todo el mundo nos adora, ¿no? Porque estamos cerca de ti, la gente que está cerca de ti, nosotros nos hemos vuelto famosos, entonces seguramente no han entendido nada. Jesús les está diciendo, y los van a arrestar. Pero no se preocupen cuando los arresten por lo que tienen que decir. Yo no sé qué pensaron los discípulos, pero si hubiera sido yo, mi preocupación no hubiera sido, ¿qué iré a decir? ¿No? O sea, mi preocupación hubiera sido, ¿me van a arrestar y me van a agarrar a latigazos? Y continúa en el versículo 20, dice, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Como que yo le hubiera dicho, oye, a ver, espérate. Me estás diciendo que me van a arrestar, me van a agarrar a latigazos y Dios va a estar involucrado y justo en medio de toda esta situación para decirme qué decir. Sí, eso es lo que te estoy diciendo. Es que yo no me imagino la intervención de Dios en mi vida nada más para que me diga qué decir. Yo lo que quisiera es que me sacara de ahí o no permitiera que me arrestaran. Eso es como nosotros vemos la vida, ¿no? Esa es la intervención de Dios. Miren, les está pintando una escena verdaderamente tétrica, pero si siguen leyendo la Biblia se van a dar cuenta que es totalmente real. Y se pone peor. Versículo 21 dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Jesús dice, por causa de mi nombre las familias se van a dividir y se van a acusar unos a otros y se van a entregar. Y luego como forma de resumen en el 22 dice, por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, ¿no? O sea, los discípulos han de haber dicho, todo el mundo nos va a odiar. O sea, esto es a lo que están, ¿por qué nadie nos había dicho nada de esto, no? O sea, esto no es para lo que firmamos. Y miren, la verdad es que más adelante Jesucristo va a terminar por decirles, todo va a estar bien al final, pero primero tienen que pasar todas estas cosas. Y entonces llegan al lugar a donde tarde o temprano toda la gente que quiere seguir a Cristo tiene que llegar a un momento de tensión interna, de decisión, gracias a las palabras que está a punto de decirles. Fíjense, en el versículo 28 empieza con dos palabras, les dice, no teman. ¿No teman? Como que los hijos habían dicho, pero nos van a arrestar. Sí, no teman. ¿Nos van a dar de latigazos? Sí, no teman. ¿Padres e hijos se van a matar unos? Sí, no teman. ¿No teman a qué? Continúa. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Miren, este mensaje, esta petición de Jesucristo es algo que les va a repetir una y otra vez. Les dice,
dejen de temer en esta vida a las cosas que solamente le pueden hacer daño a tu cuerpo. Y empieza a preocuparte por la otra y por la persona que sí tiene control sobre todo el universo y especialmente sobre tu espíritu. Miren, las buenas noticias para nosotros es que verdaderamente, y es un consuelo para mí, estos discípulos no le entendieron hasta el final. O sea, en ese momento ninguno de ellos dijo, entonces no tememos, ok, ¿qué más? ¿No? En ese momento han de haber estado en shock. Pero esto fue, gracias a Dios, un proceso muy largo, a través del cual ellos poco a poco fueron creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, porque Jesús les decía, rehúsense a temer a las circunstancias, a la gente a su alrededor, no permitan que el miedo los controle, no permitan que el miedo los congele. Y va a continuar hablando para explicarles por qué no debemos de tener miedo. Versículo 29 dice, ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Les está diciendo, ¿no es verdad que los gorriones prácticamente no valen nada? O sea, los puedes comprar con el cambio que traes en la bolsa y aún así Dios los ama, está al pendiente de ellos, sabe lo que les pasa, ¿no? Y fíjense que dice, y Él les tiene contados a ustedes, aún los cabellos de la cabeza. ¿Qué está diciendo? Dios te conoce tan bien, a ti personalmente, que sabe exactamente cuántos cabellos tienes en la cabeza hoy, porque se nos van cayendo, ¿no? Entonces, cada día sabe exactamente, te conoce perfectamente, por lo tanto, no tengan miedo, pero nos van a arrestar, no tengas miedo. Aunque nos den de azotes, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Miren, este es el lugar a donde Jesucristo está tratando de llevarte a ti y nos está tratando de llevar a todos. A que llegue un lugar en tu corazón en donde tengas una fe tan grande y tan abrumadora sobre tu vida que aún ante las peores circunstancias no tengas miedo y puedas seguir hacia adelante. Aun cuando parezca que de repente te abandonó, o a lo mejor de repente parece que realmente nunca ha estado ahí. Si pones atención vas a escuchar su voz, a lo mejor quedito, que te está diciendo, no temas, estoy contigo. Es importantísimo que te des cuenta de la diferencia del mensaje que algunas personas predican de Jesucristo a comparación del mensaje que realmente dijo Jesucristo. Esto es tan importante que se los puse en su programa. Fíjense, el mensaje de Jesús no fue, no temas, no dejaré que cosas malas sucedan. Eso no es lo que dijo Jesús. No dijo, no tengas miedo porque yo voy a allanar todo el camino y no te va a pasar nunca nada. Todos los semáforos van a estar en verde, nunca nadie se va a enfermar, tus negocios nunca van a fracasar. Esa no es la promesa de Jesús. Lo que Jesús sí dijo es, no temas cuando cosas malas sucedan porque estoy contigo. Ese es el mensaje de Jesús. No temas cuando la adversidad de repente se te acerque porque yo estoy contigo. Y miren, les voy a decir por qué es tan importante que entendamos la diferencia entre esos dos mensajes. Miren, la semana pasada hablábamos de 4 fases. Si se ponen a analizar esas fases de las que hablamos la semana pasada, pasar de la fase 1, simplemente recibir información, a la fase 2, que es acercarte un poquito más, aunque sea una inconveniencia, te vas a dar cuenta que la mayor parte de la gente que pasa de la 1 a la 2 empieza a avanzar, pero casi no hay cambios en su vida. De hecho, la mayor parte de la gente emocionada porque empieza a recibir información, de repente tiene hambre de más y se conecta a grupos y empieza a ir y escucha más y hace preguntas, pero eso no representa un cambio en la vida. No hay todavía transformación, pero pasar del 2 al 3, cuando Jesucristo de repente te empieza a decir, esto que has venido haciendo durante tanto tiempo, de esta manera, de hoy en adelante quiero que lo hagas de otra, ahora quiero que lo hagas a mi manera, eso nos cuesta un trabajo. ¿Por qué? Porque esas cosas que hemos venido haciendo son las cosas de donde proviene nuestra seguridad, a veces nuestros placeres, a veces lo que pensamos que es nuestra plenitud, ¿no? Entonces nos cuesta trabajo, nos dice, cámbialo, como que dices, pero si ahí me siento seguro, ahí me siento tranquilo, ahí siento que estoy teniendo éxito, ahí siento, dice, no, cámbialo, pero te cuesta trabajo. Entonces dice, ¿saben cuál es el factor número 1 por el que la gente no sigue a Cristo? Dice su programa, el factor número 1 que detiene a una persona de seguir a Cristo es miedo. Es el miedo lo que te detiene. En el momento que te dice, da el paso, te da miedo. Pasar del 2 a 3 y luego del 3 al 4, entregarle totalmente tu vida y soltarte de todo lo que te tiene seguro en este momento te da pánico.
Y le tienes miedo a cosas, miedo a personas, miedo a situaciones. Que Jesucristo dice, no deberías de temerle. Como Pedro, ¿se acuerdan? Cuando le dice, vamos a pescar de día. Pero ¿qué tal si fracaso? ¿Qué van a pensar todos de mí? Van a pensar que estoy loco. Yo sé cómo hacer mi trabajo, ahora tú me vas a decir a mí cómo hacerlo. Nos da miedo. La verdad es que estas cosas son interesantísimas acerca de lo que el miedo hace en nuestro corazón. Pero Jesucristo nos está diciendo, esto es lo que quiero cambiar en ti. Necesitas seguirme. No te voy a llevar a un lugar de negación, donde digas, no está pasando nada malo, no está pasando nada malo, pero nos estamos incendiando, no está pasando nada malo, ¿no? O sea, eso es negación. Ni te voy a llevar a un lugar de superstición, donde digas, si repito esta oración, todo va a salir como yo quiero. No. Dice, quiero llevarte a un lugar en donde tu fe llegue a ser tan poderosa que aun cuando las circunstancias sean aterradoras, tú sigas hacia adelante con lo que yo te pido que hagas, porque confías en que estoy contigo. ¿Cómo logra eso Jesucristo en el corazón de sus seguidores? Lo podemos ver con la manera en que entrenó a sus seguidores. O sea, lo que hacía Jesucristo con sus discípulos era consistentemente los ponía en situaciones en donde tenían que decidir entre quedar congelados por el miedo o confiar en Él. Y tantas veces los pasó por esas que al final llegaron a entenderlo. Vamos a ver una de ellas. ¿Se acuerdan una instancia en la que van todos los discípulos con Jesucristo en una barca? Jesucristo va dormido y de pronto se suelta una tormenta. Ese pasaje está registrado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Acuérdense que Marcos fue una persona que no conoció a Cristo personalmente. Él era el escriba de Pedro. Entonces esta historia Pedro se la contó a Marcos, ¿no? Entonces lo que le cuenta es, íbamos en la barca y de pronto se suelta un tormentón, que imagínense la tormenta, O sea, 4 de los que van en la barca son pescadores y a todos les entra el pánico. Debe haber sido un tormentón espantoso. Y Jesucristo va dormido. Y entonces, ¿qué hacen? ¿No? Pedro le cuenta a Marcos, fuimos y lo despertamos, ¿no? ¿Y saben qué le preguntan a Jesucristo? Le dicen, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No es esa nuestra pregunta? ¿No es esa nuestra confrontación a Dios cuando enfrentamos cosas tremendas? ¿No te importa lo que nos está pasando? ¿No ves el dolor que me causa? ¿No te importa esta enfermedad? ¿No te importa el fracaso de mi negocio? ¿No te importa? Jesucristo se para, se voltea hacia la tormenta y hace 2 cosas. Primero, regaña a la tormenta. Le dice, ¡silencio! Y para la tormenta. Y luego le da una orden al mar, ¡cálmate! Y entonces voltea a ver a los discípulos. ¿Se imaginan los discípulos? Y les hace 2 preguntas. Marcos 4:40 dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Y piensen en esa pregunta. ¿Por qué tienen tanto miedo? Les dice. ¿Se imaginan lo que pensaron los discípulos? ¿Cómo que por qué? No sé si te diste cuenta, pero hace como 2 minutos había una tormenta aquí que estaba a punto de ahogarnos. A lo que Jesucristo seguramente hubiera contestado, ya sé que había una tormenta, ya sé que estaba entrando el agua, ya sé que estábamos a punto de hundirnos, ya sé que ustedes 3 no saben nadar, ¿no? Lo que no entiendo es, ¿por qué tienen tanto miedo si estoy sentado con ustedes en la barca? Y entonces les hace la siguiente pregunta, ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no creen que el Padre y yo somos uno? Que Dios está con ustedes, que está al pendiente de ustedes, que no va a permitir que les pase nada si Él no quiere que pase. Y aún si les pasa, si están conmigo, ¿está bien? ¿Todavía no creen? ¿No tienen fe? Entonces dice, algo importantísimo empieza a suceder en el corazón de los discípulos. Y es algo que muchas veces no nos damos cuenta cuando leemos lo que sucede a continuación. Pero fíjense lo que nos dice el versículo 41. Dice, ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bien, el español, la traducción al español no es tan descriptiva. ¿Saben lo que dice el griego en esa parte? Dice, estaban espantados, dice, temieron con un gran temor. O sea, lo que está diciendo es, ahora sí temieron de a debis, ¿no? Antes estaban medio espantados, ahora estaban espantadísimos. En otras palabras, se dieron cuenta que el miedo a la tormenta estaba por aquí, pero el miedo a Cristo estaba por acá. Porque dijeron, este controla el mar, controla la naturaleza.
Ahora entendemos lo que significa ténganle miedo al que tiene control del universo y de su espíritu, y dejen de tenerle miedo a estas tonterías a las que se enfrentan aquí en la tierra. Si le hubieran preguntado, ¿eso es lo que querías decir? Eso es lo que quería decir. Yo tengo control de todas las cosas, así es de que no teman. Y si lo buscas en los evangelios te vas a dar cuenta que está por todos lados. Ahora miren, si nos detenemos a analizar estas situaciones, te vas a dar cuenta de por qué es tan importante que aprendamos a vivir de esta manera. ¿Por qué es tan importante para Jesucristo que aprendas a vivir sin miedo? De hecho, les puse la pregunta, ¿por qué quiere Jesús que aprendamos a vivir sin miedo? Si lo analizas, te vas a dar cuenta de la importancia que tiene en relación al llamado que te hace a seguirlo y lo que quiere que hagas cuando lo empiezas a seguir con respecto a la demás gente. Fíjate, hay dos cosas importantísimas que suceden cuando pierdes el miedo. Número uno, dice, una fe poderosa e inamovible honra a Dios. O sea, lo primero que sucede es que cuando tú empiezas a vivir la vida con ese tipo de fe, le das gloria a Dios cuando los demás se dan cuenta de cómo vives la vida. ¿No? O sea, nada más piénsenlo un momento. Yo me imagino a mí como padre de familia. Imagínense que fuera yo caminando por la casa y escuchara sin querer una conversación de uno de mis hijos por teléfono, que estuviera hablando con un amigo de él y estuviera diciendo, no, sí, bueno, pero vamos a ir y ya sé que está complicado llegar hasta allá, pero mi papá dijo que él va a llegar por nosotros a tal hora. No, pero no te preocupes, yo conozco a mi papá y si nos dijo que va a estar ahí, es que ahí va a estar. Tú tranquilo, porque yo conozco a mi papá. ¿Cómo me sentiría yo como papá? ¿Se imaginan? O sea, mi hijo o mi hija tiene total confianza en que lo que yo le digo que va a suceder, eso es lo que va a suceder. Lo mismo sucede con Dios. Cuando sus hijos dicen, confía en Dios, verdaderamente de corazón, eso le da gloria a Dios. Pero fíjense, número dos, y esta tiene que ver con tu llamado, dice, vivir sin miedo te libera para amar a toda la gente. Cuando tú vives sin miedo, tienes la capacidad de amar, ahora sí en serio, a toda la gente, porque normalmente no tenemos ningún problema para amar a la gente que nos ama, a la gente que nos trata bien, pero ¿qué tal a esa gente que más bien parecen enemigos? ¿Qué tal ese jefe que parece que la trae contigo? Ese compañero de trabajo que te está haciendo la vida de cuadrícula, esa expareja que parece que te odia y tú lo quieres meterte el pie por todos lados. Hasta que no aprendas a vivir sin miedo, no vas a poder amar a esa gente. Porque miren, ¿saben cuál es la razón por la que no podemos amar a esas personas? Fíjense, sentimos odio por ellas. Pensamos que lo que sentimos es un odio por cómo nos están tratando. Pero la realidad es que lo que sentimos es miedo. Porque el miedo, lo que produce en el corazón de una persona, es enojo, es odio. Piénsalo. ¿Alguna vez te ha espantado a alguien, pero en serio, de esas que te agarran totalmente la inopia y llega alguien por atrás y ¡buah! ¿Te espanta? ¿No? Vas a... ¿No? ¿O no? O sea, la siguiente emoción después del susto es enojo. Y cuando te da miedo lo que una persona te puede hacer, la manera en que te sobrepones a eso es odiando. Porque eso de alguna manera protege tu corazón y entonces odias. Y lo que Jesucristo está diciendo, si no aprendes a vivir sin miedo, no vas a poder amar a la demás gente como yo necesito que los ames. Necesitas perder el miedo. Y Juan, uno de sus seguidores más cercanos, lo explicó de esta manera. En su primera carta, capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Qué está diciendo? Si tu corazón está lleno del amor perfecto de Dios, lo que hace es expulsar el miedo. No hay lugar en tu corazón, si está lleno de amor, para el temor. De hecho, el amor y el temor, piénsenlo, son incompatibles. Tú no puedes amar a una persona a la que le tienes miedo, ni puedes temerle a una persona y amarla. Son incompatibles, o haces una o haces la otra. Entonces Jesucristo, ¿qué nos está diciendo? Yo vine a amar al mundo y lo que quiero es que mis seguidores hagan lo mismo. Y de la única manera en que vas a poder amar, realmente amar a toda la gente, es si aprendes a vivir sin miedo. Piensa en esto. ¿Qué te detiene de evangelizar? ¿Qué te detiene de contarle a la gente de tu fe en Cristo? Toda esa gente que está a tu alrededor en tu vida y sabes que no tienen a Dios en su vida, ¿por qué no les platicas? ¿Por qué? Sin miedo. Por miedo. ¿No? ¿O no? Miedo a qué van a pensar, miedo a que me rechacen, miedo a que termine la relación, ¿no? Miedo a que me vayan a despedir.
Miedo, todo el tiempo es miedo, pero cuando dejas de temerle a la gente, cuando dejas de temerle a las circunstancias, cuando dejas de temerle a este mundo, tu vida se transforma. ¿Alguna vez han conocido a una persona así? Porque esto es transformante, ¿eh? Si alguna vez, y miren, créanme que están contados con los dedos las personas que verdaderamente viven con esta fe, pero para mí esto es algo particularmente importante, porque nuestra vida fue transformada por una persona que así vivía la vida. De hecho, la razón por la que yo soy pastor el día de hoy fue por ver a una persona que vivía su vida con este tipo de fe. Los pastores que nos discipularon a Karina y a mí, Terry Hendricks y su esposa Debbie, pasaron unos años aquí en Cancún. Nosotros nos hicimos muy cercanos a ellos. Cuando decidieron regresarse a Estados Unidos estábamos nosotros tristísimos. O sea, un poquito antes de irse, ellos llevaban años tratando de tener bebés, no habían podido. Y el Día del Padre del 2001, más o menos 3 meses antes de regresarse a Estados Unidos, nos avisaron en la iglesia que Debbie estaba embarazada. Y no saben el gozo que fue para la iglesia esa noticia. Llevábamos orando por ese milagro, Debbie embarazada, todos felices. Ellos a los pocos meses se fueron a Estados Unidos. La bebé Madison nació allá. La iglesia de verdad regocijada, ellos empezaron a pastorear otra iglesia por allá, nosotros acá. Y todo fue muy bien durante los primeros meses, pero después de como 7, 8 meses, nos avisaron que algo estaba mal con la bebé y estaban haciéndole pruebas y descubrieron que tenía una forma rara de leucemia, tenía cáncer en la sangre, una leucemia que le da a bebés, es rara, pero las posibilidades de supervivencia eran 30%. Y no saben, bueno, en la iglesia estábamos en shock. Yo no lo podía entender, le decía, Señor, pero este es tu seguidor, el más fiel que yo he conocido, el más humilde de todos. ¿Cómo es posible? Por favor, que sea un milagro, que tu nombre se glorifique, que la niña sane. Y fue una batalla, ¿no? Empezó a mejorar, de repente empezó a empeorar, luego mejoraba. Pasó en una batalla contra el cáncer aproximadamente un poquito menos de un año. Antes de cumplir 2 años falleció. Y aunque habíamos estado en contacto con ellos, miren, la llamada que yo le hice después de que nos dieron la noticia, cuando le hablé por teléfono, según yo para confortarlo, me di cuenta que no podía hablar. Le digo, hola, y esa fue la última palabra. Y irónicamente, Terry me empezó a confortar a mí. Me empezó a decir, Marco, Dios tiene un plan. Tienes que confiar en el plan de Dios. Yo no entiendo lo que está pasando, pero confío en que tiene un plan y su nombre va a ser glorificado por esto y espero algún día saber por qué. Pero gloria a Dios por todo lo que pasa, Marco, confía en Él. Cuando colgué ese teléfono, estaba de rodillas llorando y le decía a Dios, yo quiero esa fe. Yo quiero esa seguridad, esa fortaleza, porque si le pasa algo así a uno de mis hijos, yo no sé cómo iba a responder. No sé si podría seguir como él siguió, como con una fortaleza, siguieron pastoreando la iglesia. Y cada vez que le hablaba, él me confortaba. Yo decía, Señor, por favor, dame esa fe. Siguen siendo pastores. 1 año y medio después tuvieron otra niña que está perfectamente sana y es una maravilla. Pero miren, podemos ver en la vida de todas las personas, bíblicamente hablando, que se entregaron realmente a seguir a Cristo, cómo tienen verdaderamente esa fe, esa creencia en que todas las cosas van a funcionar para el bien de la gente que sigue a Dios. De hecho, Pablo, uno de los apóstoles que conoció a Cristo, pero glorificado, él no lo conoció en vida, en Romanos 8:28 dijo estas palabras que son de las más famosas que hay en la Biblia. Sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo amamos, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dice, cuando Pablo dijo esas palabras, te dan ganas de preguntarle, Pablo, dijiste sabemos, ¿no será pensamos? ¿No será esperamos? ¿No será oramos? Y Pablo diría, no, yo sé. He vivido muchas cosas y sé que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, para los que viven de acuerdo a su propósito. Pablo te diría, hay un tipo de fe que te permite vivir la vida, aún en esas circunstancias, con fortaleza, con seguridad. Va a doler, pero todo está bien, porque Él está en la barca contigo. Eso es lo que Jesús está tratando de crear en ti.
que no haya cosas en este mundo que sean capaces de arrancarte de la mano de Dios, de que te hagan temblar las rodillas y dejes de seguirlo. Dice, más adelante en esa misma carta, en el versículo 35, fíjense lo que hace Pablo. Pregunta esto primero, dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué será posible que nos arranque y nos haga dudar de la fidelidad de Cristo? Y empieza la lista. La tribulación, es decir, problemas. La angustia, o sea, la impotencia ante situaciones que no puedo controlar. La persecución, enemigos que me hagan daño. El hambre, la indigencia, es decir, si no tengo lo suficiente para vivir, eso me va a arrancar. El peligro, la violencia, la inseguridad a mi alrededor, eso me va a arrancar. Y a esa lista añádele lo que tú quieras, hijos enfermos, parejas infieles, el PRI en la presidencia, ¿no? El PAN en la gobernatura, Donald Trump en la Casa Blanca. O sea, ¿qué nos va a arrancar de la seguridad que tenemos en Cristo? Y si lo que estás pensando en este momento es, yo quisiera tener una fe así, pero honestamente no la tengo. Dice, la maravillosa noticia de esto es que Jesucristo no le dijo a sus seguidores, lección 1, no teman, ¿ok? Lección 2, 0, váyanse, vayan al mundo. No, fue un proceso. Y por eso lo que les dijo fue, síganme, den pasos, caminen hacia mí. Vivan de esta manera y se van a dar cuenta cómo su fe cada vez crece y crece y crece. Y todos los que tenemos cierta edad sabemos que las circunstancias se complican y se complican y se complican, pero conforme se complican tu fe se fortalece y puedes ir a través de lo que sea. Por eso, la pregunta con la que quiero que se vayan el día de hoy es esta. ¿Qué haría hoy si estuviera convencido que Dios está conmigo? ¿Qué haría hoy si tuviera la seguridad de que Dios está conmigo? No venía preparado. O sea, ¿cómo vivirías la vida? Piensa en esto. ¿Cómo tratarías? Piensa en la gente a la que te cuesta trabajo amar. ¿Cómo tratarías a esa persona que parece un enemigo? A ese jefe que parece que lo que quiere es destrozarte. A esa expareja que se ha vuelto en una campaña contra ti en todo sentido, ese hijo que se está rebelando, ese vecino que parece que quieres que te vayas del vecindario. ¿Cómo tratarías a esa gente si estuvieras convencido de que Dios está contigo? ¿Cómo manejarías tus finanzas? ¿Cuál sería tu ética de trabajo? ¿Cómo tratarías a tus amigos? O sea, ¿cómo vivirías la vida con esa seguridad inamovible de que Dios está contigo y por ti? Una de las últimas cosas que Jesucristo le dijo a sus discípulos está registrada en el capítulo 16 de Juan, está muy cerca de ser arrestado. Y fíjense, este versículo es como el resumen de todo lo que les acabo de decir. Fíjense, Juan 16, 33. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿No? Dice, les he venido enseñando todo lo que les he venido enseñando. Los he hecho atravesar las situaciones más complicadas que los he hecho atravesar. ¿Para qué? Para que en mí tengan paz, sin importar las circunstancias, sin importar el tamaño de la tormenta, sin importar la adversidad que enfrentes, tengas paz. Dice, en este mundo, entiéndelo de una vez, va a haber problemas, vas a enfrentar tribulación, pero ánimo. Yo ya vencí al mundo. ¿Qué nos está diciendo? Ya ganamos. Esta batalla ya se ganó. En tiempo pasado yo ya vencí al mundo, estamos del otro lado. ¿Quieres vivir de esa manera? Sígueme. ¿Queremos vivir con esa fortaleza? Síguelo. Busca el siguiente paso y con seguridad, sabiendo que Él está contigo, síguelo. Y tu fe se va a convertir con el tiempo en una fe inamovible. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y reconocemos, Señor, que esta es una de las lecciones más difíciles que tenemos que aprender. Creo que todos los que estamos aquí presentes reconocemos, Señor, que de repente nos sentimos fuertes en ti. Cuando se suelta la tormenta nos tiemblan las rodillas y corremos a ti. Muchas veces nuestra pregunta es, ¿no te importa lo que nos pasa? Queremos tener esa fe, Padre.
queremos vivir para tu gloria y queremos caminar con fortaleza ante cualquier circunstancia. Y por eso, Señor, aunque a lo mejor en el corazón no lo sentimos, te damos gracias por cada una de las tribulaciones que enfrentamos, que tú permites que sucedan para que nuestra fe se vaya purificando y fortaleciendo. Te pedimos que nos ayudes a tener la fortaleza, Señor, para no salir reprobados en las pruebas, sino seguir hacia adelante y dejarnos caer en tu mano. Y aunque las cosas de pronto se vean tan oscuras, tan complicadas, recordemos que tú estás en la barca, Señor, que no vas a permitir que nada que no quieras que suceda, suceda, y que aún lo que suceda que no nos gusta es para tu gloria, es para tu plan, y lo más importante es que estamos contigo y estaremos contigo siempre. Es una lección difícil, Señor, porque llegamos a estar tan atados a las cosas de este mundo que pensamos que sin ellas no vamos a poder vivir. Recuérdanos, Padre, que lo único que necesitamos en este universo es a ti. Y que al final, pase lo que pase aquí, todo va a estar bien porque tú ya venciste al mundo. Gracias, Señor. Danos esa convicción. Te lo pedimos en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.